Ya en el manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels hablan de la tendencia a las crisis periódicas del capitalismo y comparan al capitalismo con un mago que pierde control de los poderes que conjura, de tal manera que se produce a tal punto que el poder adquisitivo del consumidor no alcanza a equiparar el ritmo de producción, el capital se estanca y acontece una crisis de superproducción. Pero desde finales de la época dorada del capitalismo de la posguerra, regido por principios keynesianos, comienza a aparecer un actor en el campo económico que va a propiciar las condiciones para otro tipo de crisis, que son las crisis financieras. Se trata concretamente del capital ficticio especulativo. Y es que Marx en el Capital desarrolla algo que se llama la ley tendencial a la disminución de la tasa de ganancia. ¿Qué ocurre? En el Capital y en la teoría del valor de Marx en general, la fuente generadora del valor es el trabajo abstractamente humano. Conforme la fuerza productiva se desarrolla gracias a los avances tecnológicos, el capital constante empieza a primar por encima del capital variable, que es la fuerza de trabajo humana o el trabajo asalariado, y por lo tanto comienza a ocurrir un desplazamiento paulatino del capital variable por el fortalecimiento del capital constante. Ese desplazamiento del capital variable o del componente del trabajo vivo en el proceso de producción del capital se traduce en una desvalorización, porque el valor proviene del trabajo abstractamente humano y por consiguiente todo capital extrae menos plusvalía del trabajo asalariado. Esa desvalorización va acompañada de un aumento en la cantidad. Los capitales tecnológicamente más desarrollados producen más mercancías en menos tiempo, pero con menos valor. Esa tendencia a la disminución de la tasa de ganancia por medio de la producción de plusvalía y a la desvalorización a pesar del desarrollo tecnológico y a pesar del aumento en la cantidad de los productos elaborados va a llevar a que los capitales busquen alternativas para obtener ganancia, y una de esas alternativas es la valorización del valor a través de su forma dineraria por medio del capital especulativo, especular con los precios sin una base productiva real. El mercado de las acciones, el capital ficticio, el capital financiero, por lo tanto tienen una hipertrofia y hacen que después de la crisis de estanflación y de hiperinflación de la década de los 70, el sistema neoliberal, que va a ser la respuesta, la manera en la que el sistema capitalista se adapta a esa crisis, va a hacer que ocurra una reubicación de los centros productivos, de tal manera que en el primer mundo la producción directa es sustituida por la especulación de los precios a través de capital especulativo, financiero y ficticio, y los centros productivos son desplazados a la periferia, en donde la mano de obra es mucho más barata y por lo tanto puede acontecer lo que la teoría de la dependencia llama la superexplotación del trabajo. Aparece entonces un nuevo, entre comillas, tipo de fábrica llamada la maquila. Es una fábrica en donde los trabajadores y las trabajadoras laboran durante jornadas laborales que se extienden de 12 a 14 horas. En una maquila en Vietnam tenían solamente 5 minutos para ir al baño, obtienen unos salarios irrisorios y a cambio participan en el proceso transnacional de la producción de mercancías que son vendidos en el primer mundo a un precio extremadamente alto. Por ejemplo, las zapatillas de Nike son producidas en maquilas en Indochina, los proletarios que las fabrican reciben salarios paupérrimos durante jornadas laborales de 12 a 14 horas, produciendo enormes cantidades de plusvalía absoluta, y esos productos en Estados Unidos se venden fácilmente por 80 o $100. La transnacionalización del capital implica la conservación del elemento colonial, la lógica centro-periferia del sistema mundo que describe Emanuel Wallerstein, en la lógica del mercado mundial del neoliberalismo. Por lo tanto, podemos apreciar cómo las categorías de Marx, la reflexión acerca del desplazamiento del capital variable por el fortalecimiento y desarrollo del capital constante y lo que eso implica en términos de buscar en la valorización del valor a partir del dinero sin una base de producción real, en términos de crear las condiciones para las crisis financieras.
como la crisis de 2008, que tuvo un componente fuerte en la especulación de los precios. Por ejemplo, en la década de los 80, el mercado bursátil de Japón entró en crisis porque los japoneses, sin una base productiva real, empezaron a especular con los precios de los terrenos, y eso genera unas burbujas, unos desahucios que tarde o temprano estallan y provocan crisis financieras. Los resultados de esas crisis financieras es que las personas pierden sus hogares, pierden sus empleos, grandes capitales entran en bancarrota, y el Estado neoliberal utiliza dinero recolectado de los impuestos a partir de una lógica de privatización de la seguridad social para rescatar a esos grandes capitales, como ocurrió en el caso de la crisis de 2008. El gobierno de George Bush tuvo que hacer un rescate multimillonario de Wall Street a costa del empeoramiento y la precarización de las condiciones de vida de los pagadores de los impuestos, en su mayoría la clase trabajadora estadounidense.